La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al Laberinto, este programa que emitimos todos los miércoles a las 7:30 de la noche. En esta ocasión con un entrevistado muy especial en la ciudad de La Paz. Estamos con el doctor HCF Mancilla, que nos recibe amablemente. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido por primera vez al Laberinto. Buenas tardes. Como le comentaba, es la primera vez que está acá, este programa que viene ya hace 2 años realizándose de distintas maneras. Y queríamos visitarlo y aparte conversar con usted acerca de una de estas cuestiones que siempre nos tienen pensando, por lo menos algunos de nosotros, específicamente la labor del intelectual, la labor crítica del intelectual. Desde la aparición de estos hombres que se dedicaron a pensar, pero que además se empezaron a preocupar por estos problemas de la sociedad, aparece la figura del intelectual, con un compromiso mayor, menor, a veces exagerado, como seguramente lo veremos, y su figura se vuelve también, a pesar de que no jala a las grandes masas, muy importante para ciertas transformaciones sociales. Así es. Coméntenos, doctor, ¿cómo ve usted la figura del intelectual desde su mirada un poco más clásica? Bueno, como usted dice, desde épocas relativamente antiguas han existido individuos que han pensado de forma diferente a la masa de la población y generalmente también en contraposición a los gobiernos establecidos y al orden social reinante. Y estos intelectuales, tal vez los primeros son los profetas del Antiguo Testamento. Estos intelectuales tenían la labor de recordar a la población sus deberes éticos, enderezar el curso, por ejemplo, de un gobierno, o también señalar cómo debería ser el futuro. Esta función, creo yo, es muy importante para cualquier sociedad. Los intelectuales, estoy hablando solo de los críticos, no del número mayor de ellos que siempre venden su pluma al mejor postor. La mayoría de ellos, creo yo, tiene una idea diferente al resto de la población sobre cómo debería ser el orden social y las relaciones humanas, incluyendo los valores morales. Esa función es irrenunciable porque sin ellos no sabríamos hacia dónde va una sociedad, si vale la pena el enorme esfuerzo colectivo que se hace para mejorar un orden social. Y además los intelectuales críticos siempre han tenido la función de descubrir y criticar los entuertos, los desaciertos, las maldades que cometen muchos gobiernos. En el siglo XVIII la función de los ilustrados ha sido esa, en conjunción con el incipiente periodismo. Aquí quiero resaltar la labor de Voltaire, quien seguramente en el siglo XVIII ha sido el intelectual más crítico, y todavía hoy, no por las cosas que dijo, sino por su función ética, realmente un intelectual ejemplar, crítico, valiente, contra excesos gubernamentales, y además todo esto dicho en una prosa admirable y al mismo tiempo sencilla, fácil de comprender. Que ese es un elemento también que hace al intelectual de acuerdo a la capacidad que tiene de comunicarse con una sociedad que, por ejemplo, no está con esas preocupaciones de libros, de teorías y demás. Claro. Entonces, la posibilidad que tiene de enlazar ese tipo de ideas y esa crítica que realiza al orden, a los males de la sociedad, poder llevarlo hacia grupos mayoritarios de alguna manera, es parte de su labor también. Claro, nunca está de más un buen estilo. En primer lugar, porque es fácil de entender.
Y en segundo lugar, tiene una función que podríamos llamar un pequeño goce estético. Todavía hoy, por ejemplo, leer a los llamados moralistas franceses de los siglos XVII y XVIII, concluyendo con Voltaire, es un placer porque los casos mismos que él devela, abusos del gobierno, errores judiciales, maldades de la iglesia, etc. Hoy día esos casos no nos tocan las fibras íntimas de nuestros sentimientos, pero lo que se nota en ese brillante estilo voltairiano es el amor a la verdad, a la justicia, a reparar entuertos, como lo pedía también Miguel de Cervantes Saavedra en El Quijote. O sea, esa labor de reparar entuertos me parece que es todavía muy importante hoy en día. Mencionaba lo del estilo y pienso en estas modas que usted varias veces ha comentado que hay en este presente, de dar conceptos laberínticos o usar muchos términos complejos para aparentar cierta erudición de ciertos intelectuales, que es algo muy, bueno, algo que nace en el siglo XX, pero que sigue todavía acompañándonos en este tiempo. Oh, sí, claro. No es algo nuevo, ¿no? Ha existido desde... Hay testimonios de la antigua Grecia ya sobre esto. Un estilo rebuscado produce un efecto muy interesante en las almas sencillas, que son la inmensa mayoría. La gente sencilla cree que esto es profundo, importante. Justamente lo que no se puede entender fácilmente, muchos lo consideran como algo que tiene un trasfondo muy valioso. La gente que habla complicadamente, que acude a testimonios tomados de los cabellos, etc., tiene su efecto, lamentablemente, en muchas personas. A ello se debe, creo yo, pudiendo equivocarme fácilmente, el éxito de los postmodernistas y de sus cultores bolivianos aquí, que recomplican las cosas, escriben textos innecesariamente largos y rebuscados, pudiendo todo ello decirse en forma mucho más breve, elegante y sencilla. Pero una parte de la opinión pública cree realmente que estos señores representan de alguna manera profundidad de pensamiento, novedad de planteamiento, etc. Y por ello tienen un envidiable éxito. Octavio Paz y a su manera también, inclusive Pérez Reverte, mencionaban que desde esa herencia española que había repercutido en Latinoamérica y esa ausencia en todo caso de gente como Voltaire, Diderot y demás, repercute hasta ahora en nuestros días en una falta de una dimensión crítica. Y se nota también, por supuesto, en los intelectuales, porque a ver, el intelectual latinoamericano tiene ciertas manías, pero también ciertas angustias particulares que están en sus temas. A veces pueden ser de manera más sincera y otras veces de repente tiene que ver más con un éxito que pueden tener. Así es, Andrés, así es. Aquí, por ejemplo, muchas teorías extraordinariamente complicadas, que no dicen mucho en el fondo, son muy bien vistas por la sociedad. Cuando pienso por ejemplo, en filósofos como Hugo Semmelmann u otros, o Walter Mignolo, que realmente tienen sus seguidores notables aquí, o los cultores en parte de la filosofía de la liberación. Todos ellos escriben en un idioma innecesariamente complicado, pero lamentablemente eso les da réditos. Y en parte, claro, porque digamos, en la porción expositiva, ellos dicen lo que el público quiere escuchar. Y generalmente el público quiere que le confirmen sus prejuicios, sus ideas que vienen de atrás, hasta de la infancia. En cambio, creo yo que siguiendo un famoso dicho del novelista británico George Orwell, el autor de La Utopía Negra, 1984, dijo: el único deber del intelectual es decir al público lo que éste no quiere escuchar. Y esta me parece una buena base.
En el caso boliviano, ya que estamos circunscribiendo de lo ya la Sí. latinoamericano y a lo boliviano, hay esta herencia también, pues parte de Latinoamérica, de ese constante, no quiero decirle quejido, pero de alguna manera es un reclamo constante, como temas comunes, el famoso antiimperialismo, Sí. la desigualdad, que no es que no exista, pero sí es un tema recurrente, Sí. y el espíritu revolucionario, que también ha acompañado a muchos intelectuales desde diferentes maneras, algunos desde una óptica más, qué sé yo, más teórica, y otros que han ingresado inclusive al mundo revolucionario práctico. Así es, Andrés, tenemos una larga tradición de ese victimismo por un lado y un espíritu pseudo revolucionario por otro. Hay autores aquí muy reverenciados, como Carlos Montenegro, por ejemplo, y, y Augusto Céspedes. Yo conocí relativamente bien a Augusto Céspedes y debo decir que aun cuando él en los últimos años de su vida se había convertido en un sujeto mucho más moderado que en sus años revolucionarios, él seguía creyendo que todos los males del país tienen que ver con los agentes imperialistas, primero los españoles, luego los británicos, los chilenos y los norteamericanos. Él nunca se imaginaba que hay obstáculos naturales a un desarrollo acelerado. Por ejemplo, un país muy montañoso, con enormes problemas de transporte y comunicación. Esos eran temas para él que trataban de evadir lo principal, el daño que los imperialistas habían causado a este país. A él no le interesaba que aquí las inversiones extranjeras eran muy, muy pequeñas, siempre han sido muy reducidas. Esos datos de la vida real no le interesaban. Yo creo que a muchos intelectuales actuales la realidad cotidiana les es muy indiferente. Ellos viven en un mundo de fantasía, los agentes imperiales afilando las garras para apropiarse de las riquezas gigantescas del Estado boliviano. Y aquí estoy repitiendo letra por letra lo que dijo un gran cruceño, Gabriel René Moreno, en los últimos días coloniales del Alto Perú. Él demostró que ya antes de la independencia no había medios de comunicación, pero habían volantes escritos, volantes manuscritos que circulaban y que él laboriosamente coleccionó. Y en estos volantes o en cartas, etcétera, que antes escribió mucho más que ahora, se nota claramente que una parte importante de la población, todavía bajo la dominación española, creía que los agentes externos estaban prestos a apoderarse de las riquezas sin límite del Alto Perú. Y eso obviamente existía en forma muy modesta. Pero eso, de alguna manera, y esa es la labor lamentable de los intelectuales no críticos, ellos refuerzan esos prejuicios populares. Y como esos prejuicios son muy fuertes, hay poco que hacer. Y a veces están alentados desde el poder. Claro, claro. Yo supongo que este país en las últimas décadas ha sufrido algunas calamidades recurrentes. Cada nueva generación, cada 30 años. Por ejemplo, en 1952 sube al poder un partido que se llamaba nada menos que nacionalista y revolucionario. Y claro, hizo algunas reformas que de todas maneras iban a venir, como en el resto de América Latina, el voto universal, por ejemplo, que ya estaba en camino. En el año 47, en las últimas elecciones municipales bajo el antiguo régimen, ya votaron las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, eso de que el voto universal haya sido realmente una conquista increíble, única, que no la hubieran hecho los gobiernos moderados, es una falacia, pero es una falacia muy popular. La idea también de que el 52 se hizo podríamos decir, un impulso modernizador importantísimo que las élites perversas estaban evitando. Eso no es verdad, porque si comparamos Bolivia con países vecinos similares en población, en problemas como el Ecuador o Paraguay, etcétera,
que nunca han tenido una revolución, que nunca ha habido reforma agraria en esos países, vemos que no les ha ido tan mal. Y no le ha ido tan mal a los descendientes de los campesinos. Por ejemplo, en el caso colombiano, ecuatoriano, guatemalteco, etc. Entonces, eso de que la revolución haya sido realmente algo único, fantástico, justamente por haber sido revolucionario, esa es una leyenda popular extremadamente fuerte. Y reforzada justamente por los intelectuales, por la gran mayoría, porque pocos se niegan a cuestionar siquiera en parte ese hecho histórico. Claro, hasta un personaje que yo lo considero uno de los grandes marxistas de América Latina, como René Zabaleta Mercado, él en toda su obra también ha reforzado esa visión romántica de la Revolución Nacional. Hemos hablado durante unos minutos acerca de los intelectuales revolucionarios, del papel de la ilusión que juegan en este. Pero también en Bolivia ha habido buenos, ha habido algunos destacables. Claro, y es bueno también mencionarlos. No sé quién quiere rescatar en esta conversación. Bueno, el Alto Perú, desde el siglo XVI, ha producido curiosamente una playa de lo que ahora se llaman intelectuales, pensadores, ensayistas, arbitristas, tratadistas, como se decía antes, que están hoy en el completo olvido, incluyendo cruceños. Y no estaría mal rescatar a algunos de ellos. Por ejemplo, hay dos cochabambinos que han sido en parte los artífices del derecho indiano, que era muy progresista, otra cosa que jamás se lo aplicó, o muy parcialmente. Por ejemplo, hay un señor que apellida, hay dos cochabambinos, Gaspar de Escalona y Agüero y Gaspar de Villarroel. Y estos dos cochabambinos realmente han producido obras de gran calidad. Escalona y Agüero ha sido reeditado últimamente en el Perú como pensador peruano, cuando en realidad era un notable cochabambino. Lo mismo ha pasado con José de Aguilar, un chuquisaqueño del siglo XVII. Y en el 18, fines del 18, comienzos del 19, tenemos el primer liberal, totalmente olvidado aquí, Victorián de Villaba, que tuvo un puesto en los últimos años de la administración española, era defensor de naturales. En otras palabras, debía cuidar los intereses de los indígenas. Un puesto obviamente que no significaba nada, pero él lo tomó en serio. Él, a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, pidió, por ejemplo, la abolición lisa y llana de la mita, del servicio ese obligatorio de indígenas en Potosí, sin indemnización para los propietarios de minas, para los propietarios de ingenios, azogueros, etc. Y no era de ninguna manera un revolucionario, ni nada por el estilo, era un funcionario de la corona española. Y él hizo, lo cual es tal vez el primer esfuerzo de hablar de la modernidad en América Latina. Y la teoría de él es muy simple: España no ha ingresado a la modernidad porque el espíritu español es demasiado eclesiástico, clerical y como tal dogmático, no permite la libre discusión o la libre experimentación en el campo tecnológico, y por ello España ya está muy a la saga de la modernidad de Europa Occidental. Y ese retraso histórico se nota, dice Victorián de Villaba, mucho más marcadamente en el Nuevo Mundo, en las colonias españolas y en el Alto Perú. Justamente él ya hace una interesante vinculación entre un espíritu que cree que los imperialistas están afilando sus uñas, pero que en el fondo es un espíritu conservador. Él ve una relación entre ese espíritu conservador y la falta de modernización bajo parámetros europeos que en la época ya eran usuales a fines del siglo XVIII. Y ese Victorián de Villaba ha sido editado en la Argentina, pero no aquí.
Aquí no se lo conoce. Y luego está este gran pensador cruceño, Mamerto Oyola Cuéllar, que llegó a ser, creo, prefecto de Santa Cruz, juez y demás cosas, que murió muy, muy joven, y que publicó una obra que no es, digamos, excepcionalmente interesante, pero para la época y seguramente para el entorno social de él, de Mamerto, era realmente una obra muy notable. Entonces, hay nomás sus pensadores, y me atrevo a repetir una palabra de Erika J. Rivera, quien dice que el espíritu intelectual innovador de Bolivia se ha trasladado o ha florecido últimamente en Santa Cruz, lo cual es una tesis muy interesante. Por ejemplo, la idea del Colegio Abierto de Filosofía, de fundar una revista de alta calidad como Percontari, etcétera, todo eso proviene de pensadores cruceños como usted, Enrique Fernández García y otros. Y yo creo que eso hay que, en el contexto global boliviano, hay que enaltecer como se merece. Muchas gracias, doctor. No puedo olvidarme de dos figuras, aunque son muchas más, pero dos que pues, me gustaría comentar con usted, porque usted las ha mencionado en varias charlas anteriores. Alcides Arguedas y Fernando Díaz de Medina. Bueno, toca usted un tema muy complicado. Por eso se llama el laberinto, doctor. El programa, doctor, no hay problema. Porque son dos figuras con sus luces y sus muchas sombras. Empezaré por el último, simplemente porque lo conocí personalmente. Don Fernando Díaz de Medina había recibido una educación muy esmerada. Su padre, Eduardo Díaz de Medina, había sido canciller de este país, ministro muchas veces, embajador en Europa, etc. Y es el que firmó la paz del Chaco. O sea, tenía un padre realmente importante. Su abuelo, Federico Díaz de Medina, también había sido diplomático. Había una tradición familiar. Sí, claro, hasta la colonia, es decir, los Díaz de Medina, como unas pocas familias paceñas, los Núñez del Prado, etcétera, se pueden rastrear hasta los primeros habitantes de esta ciudad. Y don Fernando empezó muy bien su carrera con una biografía de Franz Tamayo que se llama El hechicero del Ande, que es una biografía en parte crítica y en parte laudatoria, pero muy bien escrita. Es la mejor biografía y yo creo la mejor obra secundaria de literatura sobre Franz Tamayo. Y don Fernando, lamentablemente, después de un comienzo muy interesante, él es el creador de la teogonía andina, con Tunupa y Naijama. Lo que nosotros, y lo que hoy se habla muchísimo, usted ha debido ver esa revitalización de los cultos de los Andes, de una religión andina. Bueno, en gran parte se debe a la obra de Díaz de Medina, sobre todo a lo que podríamos llamar el núcleo intelectual. ¿Quién es quién? ¿Qué Dios ha hecho? ¿Qué cosa? Etcétera. Una teogonía como la de Hesiodo en la Grecia clásica, eso es obra de él. Pero después de eso, él tuvo una tentación, yo diría, muy comprensible, porque hasta yo hubiera hecho lo mismo. Él entró a la política. Y él entró a la política de una manera muy usual, pero no muy recomendable, zigzagueando, es decir, con unos y con otros, con la derecha y con la izquierda. Fundó su propio partido, Pachacuti, que en ese momento era reivindicativo de las poblaciones indígenas. Viendo que no tenía mucho éxito, se pasó al MNR, donde llegó a ser ministro de Educación y el redactor de otra de los cuatro grandes proyectos modernizadores, de las revoluciones que produjo el MNR, la reforma educativa, que no tuvo ninguna significación real en la práctica boliviana, pero él era ministro de Educación y redactor del famoso código. Y después, después de varias vueltas muy curiosas, muy típicas del país, él entró en el gobierno de Barrientos,
Y en el gobierno de Barrientos, él era ministro sin cartera y en el fondo era la persona clave en esos años del barrientismo. Y luego terminó su vida política apoyando y asesorando explícitamente a Luis García Meza. O sea, lamentable. Pasó un recorrido bastante múltiple. Sí. ¿Qué le parece a usted ese recorrido? Empieza como Pachacuti en ese partido que él fundó y termina de asesor de Luis García Meza. Se han publicado por vía electrónica unas memorias de Fernando Díaz de Medina. Y lo que él dice de esa junta militar, de la calidad moral e intelectual de esos militares, es pues desastroso, es algo que no puede sostenerse, es ya muy, muy falto de todo sentido común, diría yo. Entonces, la pregunta de usted es obviamente una pregunta capciosa. Fernando Díaz de Medina, como todos, tuvo sus luces y sombras. Y como es lo usual en la cultura boliviana, yo lamentablemente he dado más énfasis a las sombras. Pero hay que reconocer que era un gran estilista. Últimamente han aparecido aquí artículos en página 7 de forma laudatoria sobre la obra de Díaz de Medina, de la pluma de un joven ensayista llamado Ignacio Vera de Rada, donde otra vez se trata de demostrar que tenían muy, muy notables habilidades. Don Fernando era personalmente un personaje muy interesante. Yo lo conocí desde que yo era niño y debo decir que él ha fomentado mi carrera intelectual y también debo decir que era personalmente un tipo muy agradable y una persona desinteresada a todos sus familiares pobres, a toda persona que él podía ayudar, incluyendo perritos vagabundos. Él los acogía. No hay duda que en ese campo hizo una gran labor, que no se conoce, ¿no? Claramente. ¿Y en el caso de Arguedas? Bueno, es un caso mucho más complejo, por eso lo puse después de tratar del caso de Díaz de Medina. Era una persona de la clase alta, una familia de terratenientes. Y tuvo la suerte de que su padre le financió varios viajes a Europa, una educación también muy esmerada, etc. Y él era seguramente un alma atormentada. Yo no lo conocí personalmente, él murió en 1946, cuando yo era muy niño. Pero he escuchado muchos comentarios de gente cercana a él. Y debo decir que ha debido ser un espíritu que buscaba algo, pero que no está muy claro qué es lo que buscaba. Él no tuvo esa tendencia zigzagueante de Díaz de Medina, pero al principio de su carrera y al final tuvo elementos totalitarios. En los últimos años a él le gustó el régimen nazi y el fascismo italiano, porque traían orden, claro, progreso, etc. Una cosa muy usual. Claro, a esa sociedad enferma había que ponerle un orden de esa manera. Exactamente. Pero no hay duda que por otra parte, era una persona de ideales, yo diría, relativamente democráticos. Él llegó a ser presidente del Partido Liberal, partido con el cual siempre tuvo una relación conflictiva. Fue ministro de Agricultura, no hizo nada como político práctico, ¿no? Su obra es igual a cero. Pero no hay duda que sus libros son interesantes y son leídos hasta hoy porque tocan puntos incómodos, vigentes hasta hoy de la mentalidad boliviana. Además tenía ese no sé cómo llamarle, ese estatus de, por ejemplo, las famosas cartas a los presidentes, en ese volumen que está recopilado por el doctor Baptista Gumucio. No tenía ningún empacho en mandar una carta y ganarse problemas, incluso ponerse a ese nivel con los presidentes. Sí, se ganó grandes problemas. Por ejemplo, con Bush, el más famoso. Era seguramente un espíritu interesante que si hubiera nacido en España o en Europa hubiera hecho una carrera mucho más interesante
mejor encaminada y seguramente mejor reconocida. Yo creo que aquí no se lo reconoce como se debe, en primer lugar, porque se sabe, ¿no?, que era medio contrario a los indígenas, y sobre todo, y pese a que he escrito esa gran novela, la primera indigenista en toda América Latina, que es Raza de Bronce, donde se nota claramente la identificación del escritor con los sufrimientos y con lo que padecen los pueblos indígenas. Es decir, era una persona, yo diría, con muchas facetas, difícil de evitar decir que tenía varias almas. En todo caso, muy interesante. Él realizó un diálogo implícito, o sea que no funcionó como diálogo en la realidad, pero un diálogo de ideas con Franz Tamayo. Y Arguedas era claramente el modernizador liberal abierto al mundo, y Franz Tamayo el que de manera muy poética, pero muy poco clara, ensalzaba lo indígena, enaltecía los valores que representaban, según él, los indígenas, la resistencia al cambio, por ejemplo, la perseverancia pese a los avatares de la historia. Y esa confrontación entre un liberal abierto al mundo y un nacionalista cerrado al mundo es realmente representativa hasta hoy, 110 años después, representativa de lo que es el alma boliviana hasta hoy. Sí. La figura del intelectual, sobre todo del europeo, aunque también el latinoamericano, está muy asociada a la ciudad por el flujo comercial, cultural, hasta académico, el tema de los libros. Pero tiene que ser una cuestión bastante interesante, no solo lo que mencionaba del concepto de Erika Rivera, que es el desplazamiento hacia el oriente, sino la aparición del intelectual o de la crítica, ni siquiera del intelectual, en las ciudades intermedias. Espacios que, a pesar de que ahora cuentan con mayor población de lo que antes tenían grandes capitales, no tienen un empuje cultural e intelectual muy grande. ¿Por qué se da esto de las ciudades intermedias? Bueno, yo le puedo describir algunos fenómenos, pero no me atrevo a una explicación teórica definitiva. De niño, hasta el 52, yo he conocido algunas ciudades intermedias donde había todavía una élite de terratenientes y esa élite hacía una que otra actividad cultural. Le quiero mencionar dos ejemplos. En Tupiza estaba la residencia de Carlos Víctor Aramayo. Y a mí me consta que don Carlos Víctor, hasta el 52, hacía reuniones culturales de alto nivel en Tupiza, en su hermosa residencia, tratando de atraer también, era de entrada libre, a cualquier persona de Tupiza que quisiera participar en esas reuniones. Y lo mismo he visto yo en Camargo, en la capital de la región que se llama todavía hoy Cinti. Me imagino... De vinos y singanis. Sí, de donde viene mi familia. Y yo creo que algo similar, tal vez en escala menor, ocurría en Valle Grande, tal vez en Coroico y Chulumani, aquí en el departamento de La Paz. O también podría ser en Riberalta con respecto al Beni. Podría ser. Lo que pasa es algo que ha ocurrido en todo el mundo. La gente pensante busca foros para explicar sus ideas, lugares de trabajo, etcétera, ¿no? Y todo eso no hay generalmente en poblaciones pequeñas. Si uno no tiene mucho dinero como Carlos Víctor Aramayo, hay que salir de Tupiza, obviamente, ¿no es cierto? Entonces es comprensible que la gente abandone esos lugares intermedios y vaya donde hay universidades, posibilidades laborales, periódicos, lo que era muy importante antes del periódico, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien de La Antigua Razón, cuyo propietario era Carlos Víctor Aramayo. Era un periódico de muy alta calidad, cuyo suplemento literario de los domingos era leído en varios países latinoamericanos. Como Carlos Víctor pagaba muy bien a sus colaboradores y a los
escritores, digamos, circunstanciales del suplemento, realmente había una competencia internacional por publicar en La Vieja Razón. Por ejemplo, José Ortega y Gasset, y gente de ese nivel publicaba en La Razón. O sea, había, yo diría, un interés muy grande por la cultura universal, cosa que ahora lamentablemente se está perdiendo. Finalmente, doctor, una última pregunta. ¿Cómo hace el intelectual para no tener tanto problema con la cultura popular? Que suele jalarlo, que suele atraerlo. El asunto, por ejemplo, de las redes sociales, este mundo de ahora que pone en una difícil posición al intelectual. Bueno, yo no sé porque no hay un estudio sobre eso. Yo le puedo contar sola y exclusivamente mis experiencias personales. Como yo pertenezco a la primera mitad del siglo pasado, es decir, cuando la cultura popular no jugaba el rol excepcionalmente fuerte e importante de la actualidad, entonces yo no he desarrollado una especie de simpatía por esa cultura popular y no me atraen digamos, los testimonios, los exponentes de esa cultura popular. Le pondré un caso muy simple de entender. Entre escuchar música popular, la que escucha la juventud de su edad, sus amigos, y escuchar un modesto concierto de cámara de Haydn o una obra de Mozart, yo prefiero lo segundo de lejos. Es decir, creo, pudiendo equivocarme fácilmente, que la cultura que podríamos llamar la fina, la que tiene orígenes aristocráticos, etcétera, simplemente tiene mejor calidad. Hoy en día se han perdido en gran parte las aficiones, la música de los sectores populares de siglos anteriores. Pero queda Haydn, queda Mozart, permanece Beethoven. ¿Quién se acuerda hoy de qué cosa eran los gustos populares en música a comienzos del siglo XIX en Viena? Nadie. Pero todo el mundo sabe que en esa época estaban Beethoven, Schubert, etcétera, etcétera. Entonces la calidad es para mí el criterio. Muchísimas gracias por recibirnos, doctor, por su tiempo, por su paciencia, por sus comentarios. A usted por acudir a un anciano. Y agradecerles a todos quienes nos han visto, quienes han dejado sus likes, quienes han compartido y quienes siguen siempre el contenido de El Laberinto. Mi nombre es Andrés Canseco. Nos volveremos a encontrar en una semana. El Laberinto con Andrés Canseco.